La voz del sótano. En el verano de 1928, en el corazón de Nueva Orleans, Luisiana, la ciudad vibraba con el jazz y el aroma a gambou que flotaba en las calles empedradas del barrio francés. La electricidad, una novedad para muchos, estaba transformando la vida de los habitantes. Las lámparas de gas daban paso a bombillas que titilaban en las noches cálidas, y los electricistas eran los nuevos magos de la modernidad. Entre ellos estaba Mateo Vargas, un hombre de manos callosas y mirada inquieta, conocido por su habilidad para reparar cualquier avería eléctrica, sin importar lo compleja que fuera. Mateo vivía en una pequeña casa en el borde del pantano de Bayou St. John, un lugar donde los cipreses parecían susurrar historias olvidadas. Había aprendido el oficio de su padre, un inmigrante español que le enseñó que el cobre, ese metal rojizo que conducía la electricidad, era como las venas de una ciudad. Si fallaba, todo se detenía. El cobre es el alma de la corriente, solía decirle su padre, y un buen electricista sabe escuchar su latido. Una noche, mientras Mateo revisaba un panel eléctrico en una mansión en Garden District, recibió un encargo inusual. La señora Amelia Dubois, una viuda adinerada, lo llamó para arreglar un problema en su casa de campo, a las afueras de la ciudad, cerca del lago Pontchartrain. Las luces parpadean sin razón, dijo por teléfono, con una voz que temblaba como si temiera algo más que un cortocircuito. Y hay ruidos en las paredes. Por favor, venga esta noche. Mateo, intrigado, aceptó. El trayecto hasta la casa fue un desafío. El camino de tierra estaba embarrado por las lluvias recientes y el aire olía a musgo y sal. Cuando llegó, la mansión se alzaba como una sombra contra el cielo estrellado, con sus ventanas oscuras y un leve zumbido que parecía emanar de las paredes. Amelia lo recibió en la puerta, con un candelabro en la mano, a pesar de que la casa tenía electricidad instalada desde 1910, cuando Nueva Orleans comenzó a electrificarse masivamente tras la llegada de las primeras plantas generadoras. El problema está en el sótano, explicó Amelia, guiándolo por una escalera de madera que crujía bajo sus pasos. El sótano era un laberinto de cables expuestos y tuberías oxidadas. Mateo notó que el sistema eléctrico era antiguo, con aisladores de porcelana, esos pequeños discos blancos que se usaban para sujetar los cables en los primeros días de la electricidad. Estos aisladores son raros hoy en día, comentó, tratando de aligerar la tensión. Son como joyas de la vieja escuela, evitan que la corriente se escape. Amelia asintió, pero sus ojos estaban fijos en una pared de ladrillo al fondo. Mateo comenzó a trabajar, revisando el panel principal. Mientras probaba los circuitos con su voltímetro, un dispositivo que medía la tensión eléctrica, notó algo extraño. La corriente fluctuaba de forma errática, como si algo interfiriera con el flujo. Es como si el sistema tuviera vida propia, pensó, aunque lo atribuyó a un mal cableado. Pero entonces lo escuchó, un zumbido grave, casi humano, que parecía venir de dentro de la pared. ¿Escuchó eso?, preguntó Amelia, retrocediendo. Mateo asintió, sintiendo un escalofrío. Con su linterna, iluminó la pared de ladrillo y notó que uno de los bloques estaba suelto. Con cuidado, lo retiró, revelando un espacio oscuro detrás. Dentro, encontró un manojo de cables antiguos, recubiertos de tela en lugar de goma, como se usaba en los años 1900. Pero lo que lo hizo retroceder fue el objeto atado a los cables, un pequeño amuleto de madera, tallado con símbolos que no reconoció, cubierto de polvo y telarañas. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniéndolo con cuidado. Amelia palideció. Eso pertenecía a mi esposo. Murió hace 10 años, justo después de que instalaron la electricidad aquí. Dijo que los cables eran especiales, que podían guardar cosas. Punto. Mateo frunció el ceño. Como electricista, sabía que los cables no guardaban nada más allá de corriente, pero la historia de Nueva Orleans estaba llena de relatos sobre vudú y rituales, especialmente en los pantanos, donde las comunidades criollas mantenían tradiciones ancestrales. En 1928, el vudú seguía siendo una práctica viva, aunque oculta, en Luisiana, y los rumores de objetos encantados no eran raros. Decidió no tocar más el amuleto y se enfocó en los cables, pero al intentar desconectar uno, una chispa saltó, y el zumbido se intensificó, ahora acompañado de un golpeteo rítmico, como si algo se moviera dentro de las paredes. Señora Dubois, esto no es un problema eléctrico, dijo Mateo, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Necesito abrir esta pared. Amelia dudó, pero finalmente asintió. Con una palanca,
Mateo derribó varios ladrillos, revelando un espacio hueco. Dentro, había más cables, pero estaban dispuestos en un patrón extraño, como una red que formaba un círculo. En el centro, una caja de metal oxidada. Al abrirla, encontró un cuaderno con anotaciones en francés, fechadas en 1918, el año en que una epidemia de influenza devastó Nueva Orleans, matando a miles. Las notas eran de un tal Dr. Leclerc, un ingeniero eléctrico que trabajó en la electrificación de la ciudad. Hablaban de un experimento: la corriente puede atrapar la esencia de los vivos. Los cables son más que conductores, son puentes. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que alguien hubiera intentado usar la electricidad para algo más allá de iluminar una casa? Recordó un dato que su padre le había mencionado: en los albores de la electricidad, algunos científicos creían que la corriente podía interactuar con fenómenos inexplicables, una idea que se desechó con el tiempo, pero que en 1928 aún alimentaba rumores. El golpeteo se volvió más fuerte y una de las bombillas del sótano explotó, sumiendo la habitación en pinambre. Amelia gritó y Mateo sintió una corriente de aire frío, como si algo invisible pasara junto a él. Los cables en la pared comenzaron a vibrar y el zumbido se transformó en un lamento agudo. «Tenemos que salir», gritó Mateo, tomando a Amelia del brazo. Pero cuando intentaron subir las escaleras, la puerta del sótano se cerró de golpe. En la oscuridad, Mateo usó su linterna para encontrar el panel eléctrico. Con manos temblorosas, cortó la corriente principal, esperando que eso detuviera lo que fuera que estaba sucediendo. El zumbido cesó, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Entonces, desde la pared, una voz grave y distorsionada dijo: «No apagues la luz». Mateo y Amelia lograron escapar esa noche, pero nunca volvieron a la casa. Mateo dejó el cuaderno en manos de un sacerdote local, quien lo quemó tras un ritual. La mansión fue abandonada, y los vecinos juraban que, en las noches sin luna, las luces parpadeaban a pesar de que la electricidad había sido desconectada. Mateo siguió siendo electricista, pero nunca volvió a trabajar en una casa cerca del pantano. Cada vez que manipulaba un cable de cobre, sentía un escalofrío, como si el metal aún guardara ecos de algo que no podía explicar.